curso que se acaba de inaugurar se refiere a inteligencia artificial y porvenir de la especie humana, como se ha dicho. Al final de mi intervención citaré a los ponentes y la composición del curso. A mi izquierda está el secretario, que es Felipe de Basa Navalpotro, que es un gran trabajador, porque estos cursos, además de esquematizarlos y crear el organigrama de intervenciones, que es una tarea común, pues luego tiene muchas, iba a decir secuelas, no, mucha secuencia de organización que descansamos afortunadamente en Felipe para ello. Y los ponentes que están aquí todos, a los que mencionaré después, algunos han venido de muy lejos, incluso desde California, para participar en estas sesiones. Queremos dar las gracias expresivamente a los dos patrocinadores. Son muy amigos de la casa, como se dice normalmente, porque ya el año pasado, en un curso sobre las navegaciones españolas de los siglos XVI al XIX en el Pacífico, conmemorando la gesta de Vasco Núñez de Balboa de 1513, el descubrimiento por ojos europeos, hay que decir siempre, porque si no los nativos de las Américas se molestan. Dicen que ya los indios conocían esos mares, es verdad, pero no les habían puesto los mapas ni habían comunicado a las cortes europeas que existían. Eso es lo que hizo Vasco Núñez de Balboa, claro. Pues tuvimos un curso que ya patrocinaron Navantia, una gran empresa nacional de construcción de buques de todas clases, militares y civiles, en la persona de José Manuel Revuelta, profesor titular de la Universidad Autónoma de Estructura Económica y también técnico comercial del Estado. Y el segundo patrocinador, Técnicas Reunidas, que es una de las empresas punteras que tenemos, sobre todo en la prestación de los servicios de construcción de fábricas, refinerías, instalaciones portuarias, aeroportuarias, etc. Todo lo que podáis imaginar, llave en mano, que se dice en inglés turnkey, es decir, girar la llave y se entra y está la fábrica entera hecha. Esto es Técnicas Reunidas, que preside desde su fundación José Lladó Fernández Urrutia, que es un gran benefactor de la cultura española, porque también subvencionan el curso de teología de esta universidad, que dirige Olegario Hernández de Carredal. Y sin más empezamos la presentación de este curso, que tiene su origen en otra presentación que se hizo en la Fundación Mapfre hace ya algo más de un año, del libro de Reich Kurzweil, que hizo la presentación José Luis Cordeiro, que está aquí presente con nosotros y que ha llegado, como dije, de California. Y a partir de ahí, hablando de la formación de la mente, de una mente nueva, la inteligencia artificial, decidimos que sería un buen tema para el curso de hoy, donde hemos incorporado especialistas en cerebro, especialistas en cerebros artificiales, especialistas en tecnologías, etcétera, etcétera. Ese es el origen del curso. Y como prolegómeno del curso, mi ponencia se titula ¿De dónde venimos, qué somos, a dónde vamos? Y es el título, como recordarán algunos, de un lienzo de Paul Gauguin que pintó en la Polinesia y que en un viaje a ese archipiélago que hicimos en 1994, mi mujer y yo, aquí presente, Carmen Prieto Castro, pues vimos en el aeropuerto de Papeete el lienzo de Paul Gauguin ampliado a 10 veces y venía debajo, en francés claro, de dónde venimos, qué somos, a dónde vamos. Y yo le dije a Carmen, este va a ser el título de un libro mío. Y 20 años ese libro está a punto de salir. Aquí tienen una preedición con el cuadro precisamente de Paul Gauguin. Y entonces, ¿por qué se hace la presentación de este libro? Sirviendo de principio del curso. Sencillamente porque se habla en el libro mucho de la
inteligencia artificial. Se hablan de los problemas conexos con el conocimiento y el conocimiento del universo hasta las últimas partículas subatómicas. Y por lo tanto yo pensé que como comienzo del curso podría ser útil hablar de esta pequeña historia personal que pretendo trasladar al libro en muy pocos meses. Con ideas de, como tenemos todos, de la infancia, de la juventud, de preguntas que nos hacemos y que no tienen contestación todavía, y con ideas nuevas que surgen precisamente de lo que representa escribir un libro. Se escriben libros porque estamos inquietos, porque no sabemos cómo funcionan las cosas y por eso mismo pretendemos saberlo. Y nos apartamos a veces de nuestras actividades rutinarias. Dicen a veces, pero don Ramón, usted metiéndose en camisas de 11 varas. Eso se corresponde con el zafio, no aforismo, porque no es aforismo, del zapatero a tus zapatos. Y afortunadamente podemos evadirnos de esa zafiedad, diciendo que no tenemos por qué pedir patente o de corso, o de conocimiento, o de atrevimiento a nadie, porque somos gente libre en un país casi siempre en apariencia libre también. Y además contamos con el plus adicional de que la esperanza de vida al nacer ha crecido mucho. En España ha llegado ya a 84 años, con 86 para las mujeres y 82 para los varones. Yo tengo 80, tengo todavía derecho a 2 más para llegar a la esperanza de vida al nacer. Y el doctor Rodríguez Jiménez, que está aquí, que es uno de los ponentes, me ha certificado que viviré hasta los 102 años, cosa que le agradezco en el alma. Tenemos tiempo todavía para seguir meditando, para inspirarnos en las épocas en que la libertad de pensamiento brilló por su esplendor y consiguió precisamente la grandeza del conocimiento de la humanidad. El primer momento en que sucedió eso fue el siglo de Pericles, en Grecia. Allí estaban Tales, de Mileto y Euclides con la matemática, la aritmética y la geometría. Estaba Eratóstenes, el gran geógrafo, que ya dijo que la Tierra era redonda, mucho antes que Torricelli y que Colón. Estaba Hiparco, que dijo que el sistema planetario era un sistema heliocéntrico, antes que Copérnico. Y estaba Hipatia, que vivía en Alejandría, y Alejandro Amenábar se refirió a ella en su gran película Ágora, que anticipó las leyes de Kepler sobre el movimiento de los planetas. Y estaban también Empédocles, que tuvo la intuición del evolucionismo 2500 años antes que Azara, nuestro gran precursor del evolucionismo, en lo que hoy es Paraguay, cuando fue por encargo del gobierno español a establecer los límites entre las posesiones españolas y portuguesas. Félix de Azara, que como dice el profesor Crisolía, es uno de los autores más citados por Darwin, porque ya había intuido precisamente el evolucionismo. Empédocles lo dijo 2500 años antes. Y sobre todo estaban Demócrito y Leucipo con su teoría atómica, y por encima Sócrates, Platón y Aristóteles, sin olvidar que la democracia también se descubrió en Grecia. O sea que seguimos hablando de las mismas cosas que hablaban los griegos. Y cuando Platón se refería al hegemón, que era el dios unitario, pues realmente estaba hablando de algo que todavía discutimos. La segunda fuente de inspiración es el Renacimiento. Y allí es donde Arthur Koestler habla de los 4 sonámbulos, que yo prefiero traducir del inglés, como lo traducen algunos sonámbulos, yo lo traduciría mejor por soñadores. Son Copérnico, Galileo, Kepler y Newton. Y esos 4 hombres del Renacimiento tardío ya, junto con Bacon y otros, son los que alumbran la ciencia moderna, cuando ya todo se puede discutir, aunque en las áreas dominadas por el catolicismo aún se tope, como le sucedió a Galileo, con el problema de la Inquisición. El pur si muove, ¿no? Pur si muove
a pesar de todo se mueve, que dijo, al ser eximido de sus penalizaciones cuando aceptó que el sistema era geocéntrico, aunque él estaba convencido como Copérnico que era heliocéntrico. Y por último la Ilustración, que no hay que desdeñarla, porque la Ilustración con Hume, Voltaire, Diderot, Adam Smith, nuestros jovellanos también, se puede decir que es la precursión, son los precursores de la revolución política, de la independencia americana y de la Convención de 1791 en Francia, cuando precisamente se empieza a poner fin a la sociedad estamental para entrar en los primeros movimientos de la democracia moderna. Todo eso son el triple movimiento que nos inspira, que nos sigue inspirando a todos, con un terreno virtual, un país imaginario del que todos debemos sentirnos ciudadanos, porque es el territorio de la libertad de pensamiento. Entonces, con estas avanzadillas, diríamos, yo trazo el esquema que nos puede servir también para este curso, con la pregunta de dónde venimos, la triple pregunta, a dónde vamos, qué somos, a dónde vamos. En la primera parte, de dónde venimos, qué es lo que tenemos ante nosotros, el escenario del universo. Galileo dijo que el universo era un libro abierto, pero que teníamos que aprender el idioma en que se había escrito para entenderlo. Y a partir de entonces los progresos han sido continuos y hoy tenemos una visión macrogravitacional basada en Newton y derivada después con la teoría de la relatividad general de Einstein. Es una visión macro, mientras que tenemos una visión micro del mundo de las subpartículas atómicas basada precisamente en las teorías de la física cuántica. Richard Feynman, que fue un gran científico premio Nobel y que participó en la construcción de la primera bomba atómica y que escribió un libro maravilloso que recomiendo a todos, está publicado en español en Alianza Editorial, decía: el que diga que entiende la física cuántica miente. Yo creo que ya no estamos en esa situación. Yo creo que se intuye muchas cosas de la física cuántica por encima de la complejidad que tiene esa visión cuántica. El modelo estándar lo tenemos ahí. El modelo estándar es una explicación de las partículas que constituyen los átomos de que está hecho el universo. Están los quarks, que son los ladrillos del universo que se dice, que son lo que forman los núcleos atómicos. Están los leptones, por ejemplo, pues los fotones o los electrones, que son indivisibles en principio, por lo menos hasta ahora. Y están los bosones, que se dedican a pegar las partes diversas de esas partículas para constituir los átomos. El descubrimiento del bosón de Higgs completa el modelo estándar, pero eso no significa ni mucho menos que tengamos ya un conocimiento del universo total, porque está la materia oscura y la energía oscura. Se calcula que la materia bariónica, que se dice, que conocemos, esta mesa, estas sillas, nosotros mismos, es el 5% del universo, y que el 95% restante está formado por materia oscura y energía oscura. Es lo que mueve el universo en una expansión a partir del Big Bang, que parece inacabable, aunque todavía se discute sobre si finalmente estaremos o no ante un Big Bang que tiene al final un Big Crunch y que determina por consiguiente una contracción a lo que podría ser un universo oscilante, pero que no se recuerda el paso de un universo a otro, con lo que se llama la amnesia cósmica. Sobre esto hay cosas realmente extraordinarias. Y yo me voy a permitir leer una página de un libro que vine leyendo ayer desde Madrid y que me creó una situación extraordinaria, porque el viaje duró 4 horas y media, con un retraso de media hora más. Y la verdad es que
se me pasó como en un tiempo muy breve. Y tenemos aquí la página 275 de este libro. Es una cita un poco larga, pero no tiene desperdicio. Es el Big Bang, va a haber Big Crunch, va a haber contracción, va a haber un universo pendular que va cambiando sin que tengamos noción en el que vivimos de lo que hubo en el anterior. Dice, actualmente es el libro que les recomiendo de Ostriker y Marton, El corazón de las tinieblas. Toma el título de aquel libro de Joseph Conrad sobre el Congo belga, de Leopoldo II, que es el mismo título, pero se refiere a las tinieblas del universo, no de la negricie que Leopoldo estaba a punto de extinguir con sus disparatadas decisiones de gobernar un país que era como 50 o 100 veces Bélgica. Actualmente no tenemos noción alguna de lo que es lo que ha hecho que los parámetros de las leyes físicas universales tengan los valores que tienen. Eso nos lleva a una serie de preguntas sin respuesta. Fueron esos números, los números que precisan la composición de todo, la velocidad de todo, la separación de todo. Esto nos lleva a una serie de preguntas sin respuestas. ¿Fueron esos números establecidos por leyes físicas, pero aún no sabemos qué leyes son esas? ¿O es el principio antrópico? Es decir, el universo se creó para que lo habitara el hombre, lo descubriera y lo interpretara. ¿O es el principio antrópico que habíamos descrito con desdén como algo interesante pero no científico, el responsable de los valores de esas constantes aparentes de la naturaleza? Fíjense la profundidad de la pregunta. ¿Son estos números los que son? Porque si fuesen distintos de lo que son, ¿no estaríamos aquí preguntándonos sobre su origen? Es decir, si los números no fueran lo que son, no existiríamos. Con una pequeña variación de una centésima, nos iríamos seguramente, no habríamos salido del plasma originario del Big Bang. Con un poquito más de esto o del otro, no se habrían formado las galaxias. Y con un poco más de esto, la Tierra no existiría, como dice Bryson, sin la Luna la Tierra no existiría. Y no habría civilización humana. ¿Son todo casualidades o son las bases de un universo antrópico? Al final del curso podríamos votar. Podríamos votar como hicieron en el... No es una buena comparación. En el Ateneo votaron sobre la existencia de Dios en el siglo XIX. Ya saben cuál fue la decisión, ¿no? Dice, son estos números que son porque si fueran distintos de lo que son, estoy repitiendo, ¿no estaríamos aquí preguntándonos por su origen? ¿O debemos regresar a la sabiduría de los filósofos de la Ilustración del siglo XVIII, como el sabio Benjamin Franklin, y depender de que una deidad benévola y omnipotente haya establecido el escenario del universo? Pues aquí aparece Dios, claro. No lo cita, pero es precisamente. O quizá es puro azar y necesidad. No vivimos en un universo, sino en un multiverso que contiene un número infinito de regiones de espacio, tiempo y conexas. Las preguntas son innumerables, pero ya hemos definido con claridad el dominio de la ciencia y hemos vagado hacia el reino de la filosofía. O sea que después de un libro extraordinario con los últimos avances de la cosmología como este, se regresa a la filosofía. Es un buen apunte también para el profesor Rodríguez Jiménez, porque la última lección del encuentro versa precisamente sobre ese tema. O sea que tenemos en este curso una verdadera aventura de conocimientos, el Big Bang, el Big Crunch, saber si los parámetros, los valores que toman las diferentes variables se ajustan a una ley predictada o si son resultado del azar y la necesidad. Si estamos ante un universo inteligente, como dice James Gardner, y si ese universo funciona como un ordenador, un superordenador cuántico, en el que ya el programa de expansión estaba decidido en el momento del Big Bang. Son temas que espero que a todos les interesen. Y en el mismo planteamiento de dónde venimos, hay que preguntar si estamos solos en el universo. Y allí ha habido experiencias, el programa SETI, que dirigió inicialmente
el profesor Drake, pues lleva más de 40 años inicialmente en la NASA y después con otros planteamientos. Y Drake formuló su ecuación, que es un wishful thinking en mi opinión. No sé qué opinará el profesor Cordeiro, pero yo creo que es un wishful thinking, porque dice, si en la Vía Láctea hay 100.000 millones de sistemas solares, pues puede haber 1 millón de sistemas solares como el de la Tierra. Si hay 1 millón de sistemas solares, puede haber una centésima parte de planetas como la Tierra. Si hay una centésima parte de planetas como la Tierra, pues en un 1% puede haber vida como la Tierra. El pequeño detalle es que no tenemos constancia de ninguna vida extraterrestre. Y entonces el programa SETI ha quedado arrumbado, por mucho que diga un artículo excepcionalmente interesante en el National Geographic de este mes. Pero ahora ya Drake, como no se reciben ondas de radio emitidas por presuntas civilizaciones exteriores, se plantea que descubriremos un planeta que tenga la luminosidad exterior de sus habitantes como es la Tierra. Si hoy nos observaran con grandes, iba a decir catalejos, ¿no?, con grandes sistemas de observación, observatorios espaciales como el Hubble y los que vienen ahora, que son potentísimos, verían que esto es un mapa nocturno, el mapa nocturno que vemos de la península ibérica iluminada, del África central poco iluminada, del centro de Asia lo mismo, de la iluminación de todo el este de Estados Unidos, con vacíos en el oeste todavía, etc. Pues esa iluminación puede dar la pista futura de estas civilizaciones exteriores. Pues no se hagan muchas ilusiones. También hay que recordar la paradoja de Fermi. Fermi, cuando estaban hablando de estas cosas, decía, pero ¿dónde demonios andan esos alienígenas? No los he visto. No están ni se les esperan, dicen algunos. Ni se les espera. Porque los alienígenas, aunque existieran, estarían a millones de, en muchos casos, millones de años luz. El sistema planetario, o mejor dicho, el sistema estelar más próximo a la heliosfera, a este huevo que forma el Sol, pues está a 4 millones de años luz. Es el Alfa de Centauro, como todo el mundo sabe desde el bachillerato. Pero llegar allí cuesta 4 años viajando a la velocidad de la luz, y eso probablemente no lo conseguiremos nunca. Y ya sabemos que además allí no hay nada, sino 2 estrellas que circulan uno alrededor del otro, y si hay algún planeta sería imposible que viviera porque aquello está demasiado caliente. Entonces, ir más allá es todavía más difícil. Y además el cielo que vemos es un cielo fósil. Muchas de las estrellas, galaxias, etcétera, que vemos, de 20.000 años luz, el universo tiene 45.000 años luz porque se ha expandido, aunque el Big Bang fue hace 13.800, sin embargo se van separando unas partes de otras, y hoy se calcula que la extensión de una punta a otra del universo sería unos 45.000 años luz. Son fósiles lo que estamos viendo. Tenemos una visión sincrónica, pero en realidad la mayor parte de lo que vemos en el cielo ya no existe porque ha sido cambiado. Lo que pasa es que llegarán los cambios dentro de otros 20.000 años luz, y no sé dónde estará la especie humana para entonces. No se sabe muy bien. Por lo tanto, tenemos que ser muy respetuosos de lo que es el universo, plantearnos si efectivamente estamos o no solos. El astrónomo inglés Grimby dice que estamos solos. Bryson dice que estamos solos. Viene a decir, es mucha casualidad que estemos entre 2 ramas de la espiral de la Vía Láctea, en una zona muy tranquila donde no hay supernovas, las estrellas que explotan y destruyen todo a su alrededor, ni agujeros negros. Entonces ahí vivimos nosotros, porque es una zona tranquila de la Vía Láctea. Y tenemos además la proximidad de la Luna, que es fundamental para nuestra vida. Y tenemos un clima en donde las constantes del aire que respiramos no han cambiado ni en una milésima parte, lo que empieza a relacionarse con la idea de Lovelock, de Gaia, como un planeta que se autorregula
y que mantiene sus constantes precisamente para que la civilización siga, aunque también el propio Lovelock, cuyo último libro me ha regalado mi hija Laura ayer, sabiendo que veníamos aquí, es un agitado movimiento hacia el futuro, se titula, aquí lo tiene, y tiene una contraportada que no tiene desperdicio, donde viene a decir que las civilizaciones podrán colapsar, pero los seres humanos son suficientemente inteligentes como para sobrevivir, teniendo en cuenta la sabiduría de Gaia, que procederá al próximo paso, cualquiera que sean los resultados, incluso prescindiendo de la propia especie humana. Yo aquí soy menos pesimista que Lovelock, porque como creo que el universo tiene bastante de antrópico, no podríamos decir cuánto, pero bastante, pues realmente esto es como una película donde se sabe que pase lo que pase, el protagonista nunca muere, porque es el chico bueno el que tiene que tomar la decisión final. Y si tenemos una visión antrópica, pues podemos pensar en un universo que no esté observado por la especie humana y en un universo que no esté estudiado por la especie humana para desentrañar sus últimos secretos. Ese universo existiría si no es observado. Son las preguntas que nos hacemos y naturalmente la segunda pregunta es ¿qué somos? Y ahí habría que hablar de Oparin, de Haldane, el nacimiento de la vida por fenómenos físico-químicos en la propia Tierra, o referirnos a Svante Arrhenius, el primero que habló de la panspermia, es decir, la vida procede de otros planetas, lo cual da lugar a pensar que hay una vida exterior, cosa que no está, como hemos dicho, fundamentada todavía. O Isaac Asimov, que es el autor de ciencia ficción, que habría que decir ficción científica, como dicen en inglés, es fiction science, ellos dicen, y nosotros decimos ciencia ficción, al contrario, es una ficción científica porque está apoyada en la ciencia, mientras que la ciencia ficción es una ciencia que está apoyada en la ficción, o sea que ha habido una mala traducción. Y la buena ciencia ficción, para seguir con la expresión en español que utilizamos comúnmente, hace que Asimov sea uno de los autores más citados incluso en los libros científicos. Asimov dice, lo dijo antes que nadie, que la raza humana procede de unos alienígenas que pasaron por aquí y dejaron un cubo de basura. En el cubo de basura pues estaban los primeros microorganismos de los que procedemos, que se llama LUCA. LUCA es el organismo primigenio del que procedemos todos. Last Universal Common Ancestor. O sea, el último, en el pasado, claro, el último ancestro común de la población del universo. Entonces estamos ahí ante una visión en la que Star Trek dice que hay muchas civilizaciones, las películas de Star Trek, lo dice también Drake, que se morirá pensando que tiene razón con 83 años, que tiene ya, o bien estaríamos en Green Bean, como dice, o en Fermi, que dicen que prácticamente o estamos solos o es como si estuviéramos solos porque no vamos a llegar nunca a establecer contacto. Los agujeros de gusano, que es una idea de Quiller, que dio nombre a muchas cosas, ¿no? Agujero negro también. Entonces los agujeros de gusano son los agujeros que hacen los gusanos en una manzana para atravesar la manzana. Se supone que por razones históricas de millones y millones de años, pues hay conductos dentro del universo que son, digamos, están ajenos al espacio-tiempo y por lo tanto se puede viajar a la velocidad de la luz. Pero eso se supone que existe. Acaba de llegar el profesor Manegas, que es el segundo de bordo en la sesión de hoy. Bien. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que no existen probablemente. Están en la ciencia ficción, pero nadie ha demostrado. Los agujeros negros se siguen discutiendo, pero ya hay evidencias, mientras que de lo segundo no lo hay. La segunda pregunta, ¿qué somos? Pues ahí ya lo dije, el origen de la vida, la panspermia, la evolución. Félix y Azara, nuestro intuitivo antecedente de Darwin,
citado muchas veces en el origen, y que en su expedición a lo que hoy es Paraguay para establecer los límites entre las posesiones de Portugal y de España en América del Sur, pues estuvo 20 años esperando que llegaran los portugueses, y como no llegaban, pues se dedicó a estudiar y planteó precisamente la idea de que esto de las especies había un linaje y una diferenciación interesante. Darwin lo cita, como he dicho varias veces, y Grisolía es el sabio que ha puesto de relieve la importancia de Félix de Azara. Entonces, en cualquier caso, se puede decir que estamos en una situación en la que el darwinismo se puede discutir o no como un planteamiento totalmente rupturista con la idea no solamente de la creación, sino también de la idea de Dios. Pero aquí traigo a colación al rector de esta universidad, a César Novela, que se ha ocupado bastante de estos temas también. Y en la página 154 de mi libro, de mi futuro libro, se habla precisamente de este tema. Y se dice, subraya que sabemos que somos la única especie biológica capaz de actuar anticipando las consecuencias de nuestras acciones y elegir en función de criterios de verdad, bien, amor y justicia. Nada hay en el darwinismo que nos demuestre la trascendencia de la vida humana, pero tampoco hay nada que la niegue. Revirtiendo visiones opuestas, Ayala, premio Templeton y gran biólogo, etcétera, etcétera, ha llegado a señalar que la teoría de la evolución puede también verse como el regalo de Darwin a la religión. Es decir, el hecho de la creación es un hecho basado en la evolución creativa, que es una expresión de un servidor, salvo que haya otros que lo hayan dicho antes, que también es posible, una expresión que utiliza mucho el doctor Rodríguez Jiménez, tomada con gran alegría de mí mismo. Entonces, se podría decir que cuando sepamos qué somos, de dónde venimos, qué somos, habremos llegado al conocimiento supremo y ya no tendremos más remedio que desaparecer, porque todo estará conseguido. Bueno, pues aquí no viene el filósofo, aquí viene el poeta. Y tenemos que recurrir a los filósofos y a los poetas, que son filósofos en verso, por así decirlo, y darnos cuenta de que las posibilidades son múltiples. Walt Whitman, el gran poeta norteamericano, decía: hoy antes del alba subí a la colina, miré los cielos apretados de luminarias y le dije a mi espíritu: cuando conozcamos todos esos mundos y el placer y la sabiduría de todas las cosas que contienen, estaremos ya tranquilos y satisfechos. Y mi espíritu dijo: no, ganaremos esa altura solo para continuar adelante. Bueno, es optimista, pero a largo plazo. Todavía le queda mucho por conocer, incluso llegando al punto mega de Teilhard de Chardin, que es citado por uno de los miembros de este panel, que llega también a la conclusión de que puede haber en Teilhard de Chardin una explicación del sentido de la vida en el planeta antrópico. Y en esta parte precisamente aparece la inteligencia artificial, que es el tema central que suscitaron por primera vez Norbert Wiener, von Neumann y sobre todo Alan Turing. Alan Turing, de quien se dijo que ya, o dijo él, cuando se supere por la inteligencia artificial a la propia inteligencia humana, estaremos ante una gran novedad. Bueno, pues parece que esa novedad se ha conseguido ya. En la página 274 de mi libro se habla de ella, y no teman porque la cita, aunque es muy larga, la voy a abreviar. Pero en esa se dice ya que ha habido Eugene es un software creado en San Petersburgo por los programadores Vladimir Veselov, ruso, y Eugene Demchek, ucraniano. Pues estos dos han conseguido ya, ante la Royal Society de Londres, el examen
del test de Turing en el 60 aniversario de la muerte del genio matemático. Y han conseguido engañar al jurado. ¿Es la razón para que les den los $100.000 del premio previsto? Todavía tiene que pasar por otras cribas para que se certifique así. Y es que realmente estamos ante una situación en la que podemos imaginar cualquier cosa y acertar diciendo que, aunque todavía nos parezca difícil, eso inevitablemente puede producirse. ¿Recuerdan ustedes a William Blake, el gran dibujante y filósofo inglés del final del siglo XVIII y principio del XIX? Un verdadero genio. Un verdadero genio. ¿Y qué nos dice William Blake? Tomé esta frase de la exposición que hubo en la Caixa, en Madrid, de una exposición de William Blake fantástica, y decía William Blake: todo lo que hoy vemos fue un día de imaginación, todo lo que hoy imaginamos podrá ser realidad mañana. Bueno, pues ahí está todo dicho. La inteligencia artificial lo podrá, no digo todo, pero casi todo, porque como veremos, el profesor Cordeiro nos ilustrará sobre eso, como hizo en la Fundación Mafre. En 2029 se anuncia la llegada de la inmortalidad. Así que cuídense todos, porque aún pueden entrar en esa fase. Cuídense. Yo ya lo tengo un poco más difícil por mi edad, pero voy a tratar también de cuidarme. Y entramos por último en el ¿a dónde vamos? En el ¿a dónde vamos? Pues naturalmente la supervivencia humana tiene muchos peligros. Tiene muchos peligros por lo que podría ser la edad del uranio, que se dice, una guerra atómica. Se dice que en Marte hubo una civilización y que desapareció porque le llegó la edad del uranio. Podría ser un cambio climático disparatado como el que estamos cooperando a que se produzca. Podrían ser los meteoritos que nos amenazan y que es una de las razones suficientes para que hoy exista la NASA, que se está preparando para defendernos de los meteoritos. O podrían ser otras cosas, pero lo cierto es que esos peligros se pueden evitar. Se pueden evitar, y ahí también aparece Lovelock con la idea de Gaia, que es el planeta que se autorregula y que tiene la posibilidad precisamente de hacer cambiar la mentalidad humana para que se le respete. Tenemos también una idea de a dónde vamos a través de lo que se llama el hecho religioso. El hecho religioso no puede ser despreciado. Voy a leer también una cita de Marx, porque generalmente se atribuye a Marx muchas cosas que él no dijo, o que dijo de otra manera. En la página 342 de este libro que para mí es ya un repertorio de conocimientos, perdonen la petulancia, pero es un repertorio de conocimientos porque ya muchas cosas de las escrito ya ni me acuerdo. Y cuando las leo digo, pero esto lo he escrito yo. Pues en realidad lo que dijo Marx fue algo tan sencillo como que, vamos a ver, Marx 342, sí, la banda 242, no se mueva nadie y llegamos enseguida. Lo que dijo Marx era, después de Holbach, el barón Holbach, que era un compañero de los pensadores franceses del siglo de las luces, como Voltaire. Voltaire era ateísta y al final se confesó como buen cristiano antes de pasar a mejor vida. Pero durante su vida atacó más a la Iglesia Católica por cómo era que por convicción de ateo, no, nunca fue ateo. Pero Holbach sí, y Holbach inspiró a los Feuerbach e incluso al segundo Marx. Porque el primero dijo, la religión es el suspiro de la criatura oprimida, el sentimiento de un mundo despiadado en el cual la religión aparece como un alcaloide para mitigar el dolor. Esa es la primera versión. Luego ya es cuando dijo, die Religion, sie ist das Opium des Volkes, la religión es el opio del pueblo. Lo dice años después, cuando ya se siente plenamente liberado por un ateísmo que le ha llegado con sus tesis sobre Feuerbach. Entonces, realmente aquí está la discusión de siempre, que se remonta nada menos que se sepa, incluso antes, a Platón, cuando, desconociendo la cultura politeísta de los griegos,
entra en el monoteísmo más absoluto, con la idea del hegemón, el todopoderoso, y se asocia después a la inteligencia superior, creador de todo esto. Como dice Collins, y no voy a leer más para no cansarles, pero Collins, el director del programa Genoma Humano, que es creyente, cuando se presentó el genoma con el presidente Bill Clinton, muchas gracias, en presencia en el despacho Oval, dijo que estamos descubriendo la clave del idioma que utilizó Dios para crear la vida. Y realmente, pues, como se dice frecuentemente, es muy difícil que todo esto suceda por casualidad. Sandage, que es un preclaro astrónomo, astrofísico, también se ha planteado esto, y al final de muchas investigaciones, igual que le sucedía a los autores del libro que estaba yo leyendo en el tren anoche, pues llega a la conclusión parecida. El punto de vista del científico Alan Rex Sandage también es interesante. De origen judío, a los 60 años se convirtió al cristianismo, y al ser preguntado si se puede ser científico y cristiano a la vez, respondió: sí, el mundo es demasiado complejo y sus partes están demasiado interconectadas como para aceptar que todo sea debido al azar. Señalemos que Sandage, sobre la base de sus investigaciones en el Observatorio Espacial Hubble, demostrativas de la existencia de otras galaxias de dimensiones comparables a la Vía Láctea, hizo la primera estimación del llamado parámetro de Hubble de expansión del universo, con un cálculo de su valor final muy cercano al hoy plenamente aceptado de 13.800 millones de años transcurridos desde el Big Bang. O sea que Sandage tampoco es un personaje que pasa por allí y se le ocurre una historia, ¿no? Ha estudiado muy a fondo lo que es el universo y llega a esta conclusión, como Collins y como otros muchos. Aquello que se dice que la existencia de Dios no es posible porque solamente varían entre un 7 y un 40% de los... Solamente entre un 7 y un 40% de los científicos son creyentes, y la mayoría no lo son. Es un argumento de autoridad. La cuestión de una inteligencia superior está pendiente de muchas otras cosas. Por lo tanto, ¿de dónde venimos? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? Algunos dicen, y si un día el planeta Tierra se pone en malas condiciones, ya migraremos a otro lugar del espacio exterior. Aquí vuelve la paradoja de Fermi, vuelven los agujeros de gusano, vuelven otras muchas cosas, y no tenemos, por lo tanto, la posibilidad de esa escapatoria, por lo menos no se intuye tan fácil, ni siquiera tan posible en el momento actual. Por eso, y termino ya, estamos en este planeta, estamos a su cuidado, a su servicio, tenemos que organizarnos, y aquí volvemos a la filosofía. Y volvemos a la filosofía en la figura de Immanuel Kant, que en 1795 produjo el que ha sido su escrito de mayor impacto. Escribió la trilogía de la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, la crítica del juicio, pero su ensayo sobre la paz perpetua de 1795 y tuvo un impacto formidable, llegó hasta el presidente Wilson con la creación de la Sociedad de las Naciones y hasta el presidente Roosevelt con la creación de las Naciones Unidas. Y lo que plantea es la paz perpetua posible cuando las soberanías nacionales sean sustituidas por una soberanía universal. Sobre ese tema versó mi discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas el año pasado, en una sesión que tuvimos el honor de que presidiera la reina Sofía, actualmente ya reina madre. Entonces, ahí estamos volviendo a la filosofía. Es posible un mundo mucho más perfecto, más organizado, y si un día consiguiéramos que hubiera presidentes universalistas como los hubo en el pasado, Obama no lo es, Putin no lo es, Xi Jinping de China, pensamos que todavía puede serlo porque es persona quizá con una visión mucho más amplia que sus dos colegas citados, pues tendríamos que plantearnos que esas tres grandes potencias que pueden destruir la Tierra varias veces son las que tienen que ponerse de acuerdo para que los demás nos pongamos de acuerdo todos,
y crear una especie de paraíso en la Tierra que permitiría que ya como planetarios todos, en nuestras trifulcas tribales, porque son trifulcas tribales, pues acometiéramos todavía un empeño de mayor envergadura del conocimiento humano. El LHC de Ginebra del CERN, o seguramente el Fermilab, o el nuevo colisionador de hadrones que se está preparando, que podría tener 100 metros de circunferencia en vez de los 27 kilómetros, quiero decir 100 kilómetros en vez de 27, todo eso permite ver el futuro de una manera extraordinaria. Hay que ser optimistas, y si tenemos un sentimiento de sentido de la vida, y sentido de la vida en un planeta antrópico, que es el subtítulo de este trabajo, yo creo que tenemos razones más que de sobra para inculcar en nuestro medio la idea optimista de que lo mejor todavía no ha llegado y que estamos ante una era de descubrimientos y de maravillosas contemplaciones del universo para poder tener un sentido precisamente de lo que todo eso significa. Disculpen la longitud de mi intervención y les digo ya muy rápidamente la sucesión de los temas que vamos a tener. Empezará a continuación de mi intervención Jesús Vanegas Núñez con el tema de ciencia y tecnología y sobre todo insistiendo en la cuestión de innovar, prepararse para la globalización, para la competitividad, con el I+D, pero también con la IP, la innovación. Seguirá José Luis Cordeiro, quien ya he aludido varias veces, con la inteligencia artificial, que es precisamente lo que puede darnos esa inmortalidad en la que antes aludía. Y mañana tendremos a Adolfo Castilla, que es de la Universidad Antonia de Nebrija, presidente del capítulo español de la World Future Society, doctor ingeniero y catedrático de Economía Aplicada, que nos va a hablar de la sociedad digital, que para bien o para mal ya nos domina por todas partes. Y a continuación, viaje al centro del cerebro por el profesor Javier de Felipe Broquieta, del Instituto Cajal, miembro del proyecto Cajal Blue Brain, que se relaciona con el proyecto europeo y con el norteamericano, donde podremos comprobar que el cerebro es todavía más complicado que el universo, pero se está avanzando su conocimiento de una manera extraordinaria. Y luego la parte inversa, a cargo de Antonio Orbe, que es psicólogo de la Universidad Complutense y experto en computación cognitiva de la IBM, que nos explicará precisamente el lado contrario, la construcción de grandes cerebros artificiales para interpretar el cerebro originario, el proyecto Brain en los Estados Unidos. José María Baldassano, que no sé si está ya entre nosotros, llegará de Barcelona para hablar del interés actual por la ciencia, los límites de la imaginación humana, y terminaremos con el profesor, el doctor Carlos Rodríguez Jiménez, a quien él ha aludido repetidas veces, que nos explicará el paso de la ciencia a la filosofía, los grandes temas de la trascendencia humana. Y la mesa redonda la presidirá el secretario del encuentro, que es, como dije antes, Felipe de Bárcena Macoto. Esto es, en síntesis, el planteamiento inicial, el origen del encuentro y su desarrollo que tendremos entre hoy, mañana y pasado. Muchas gracias.